Bien, buenas noches, buenas tardes, según la hora en que nos escuchen. Estamos grabando hoy, 17 de mayo del 2021, el año electoral, aquí en las charlas mexiquenses. Estamos con don Alfonso Bravo, como es costumbre. Hola, don Alfonso, ¿cómo está? Muy bien, Leonel, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros escuchas. Muy bien. Pues fíjese que quisiera entrar con usted a platicar un poco sobre las campañas en general, cómo se están desarrollando, cómo las está usted viendo. Eh, Primero decir que hay más de 13,000 candidatos, ¿no? Son 13,000 candidatos en todo lo largo y ancho Del Estado. del Estado de México. Prácticamente todos los partidos cubrieron todos los encargos, salvo el PRD y los partidos nuevos, pequeños, esos no terminaron de cubrirlos, pero bueno, finalmente es un poco entendible. Pero hay un mar de candidatos impresionante. Ciertamente ya no es como antes de que había demasiada publicidad externa, eso ya ha bajado mucho. Ciertamente hay publicidad, pero ya no es abrumadora como era, no sé, 5 o 10 años hacia atrás. Eh, y ahora con la pandemia, pues la campaña es todavía más difícil. Yo considero que no hemos encontrado la forma de hacer que las campañas sean novedosas y pues prácticamente solamente están enterados de las mismas, los que leen la prensa, los que leen un poco el llamado círculo rojo. Campañas no prenden y luego cuando el IEM organiza debates, pues también resulta que son o no atendidos por todos los partidos o cuando los atienden el nivel verdaderamente es muy bajo. ¿Qué opina usted, don Alfonso? Mira, yo opino que existen algunos elementos que tú acabas de mencionar. Eh, Primero, el tiempo de las campañas, la limitación del tiempo, eh, ha obligado a hacer otro tipo de campaña, aunado a la pandemia, y la multiplicidad, decías tú, de candidatos, eh, hacen que pierda sentido para dónde va jalando el proceso. Y los mismos partidos, no sé cómo lo hayas percibido tú, yo lo percibo de esta manera, los mismos partidos, eh, déjate tú que no tengan propuesta. Aquí viene el debate enorme, ¿no? De las famosas propuestas, ¿no? Si tenemos propuestas y si las campañas funcionan a base de las propuestas o no funcionan. La verdad es que las campañas, y tú lo sabes perfectamente bien, el término de la propuesta es oropel, es revestimiento de las campañas. Lo que importa en una campaña, aquí y en cualquier otra parte, es conocer a los candidatos y conocer más que lo que van a proponer, sus virtudes y sus defectos, porque al finalmente eso es lo que cae en la población. Y en esto que mencionabas tú, ni los candidatos han sabido aprovechar esto. Y entonces tenemos campañas desangeladas porque los partidos no la han sabido aprovechar, pero también te voy a decir otra cosa, ¿eh? Campañas desangeladas porque dentro del concierto de los partidos más importantes, sea Morena, sea la Alianza Va por México, y dos o tres partidos que puedan tener pegue en términos electorales, poquito Movimiento Ciudadano, redes sociales progresistas, que es un caso interesante, el Verde, con todo su despliegue. Fuera de esto, la discusión en el Estado está en las dirigencias de los partidos.
Sí. Yo creo que no sé si lo has percibido así, pero las dirigencias de los partidos son las que mantienen el ritmo de la campaña. Y al mismo tiempo, las diferencias al interior de los partidos forman parte de esta campaña que no se ve, pero que es un golpeteo constante, ¿no? Tienes líderes que se presentan de repente sin mucha coordinación en un evento, la presidenta del PRI, el presidente de la Comisión Política del PAN, no el presidente del PAN. Es un hecho, parecía ser que el presidente del PAN no está en este juego de las campañas y estuvo en cambio al presidente de la Comisión Política aparecer por todos lados, ¿no? Y en ese desencuentro, fíjate, entre Alejandra, algunos de los grupos al interior de su partido y su poco acuerdo con las dirigencias de sus partidos aliados. Y entonces, no sé si lo has ido observando, encontramos candidatos de la alianza, en el caso concreto de la alianza, cada uno en el mismo municipio, en el mismo distrito, corriendo por diferentes carriles. Como si la campaña no mereciera, no requiriera de la sincronización entre todos y cada uno de los elementos. Esto es un fenómeno que está sucediendo en este momento en las campañas y debido a esto, ni siquiera los candidatos están sabiendo capitalizar los errores políticos de sus adversarios. Podría dar varios ejemplos en este momento y esto es más bien el flujo de unas campañas desconcertadas, no sé si por intención de unos o de otros, pero desconcertadas. Yo creo que debemos es unas campañas sin dirección, sin concierto, sin acuerdo entre los propios integrantes de los partidos y dentro de las propias alianzas, ¿no? Yo creo que también hay que revisar el papel de ciertos, digamos, jugadores políticos que están alrededor o a un lado y que también pudieran de alguna manera ayudar. Se me ocurre a mí pensar, por ejemplo, en la autoridad electoral. La autoridad electoral, decía yo al principio, aquí en el estado ha generado debates en los municipios. Yo he visto dos o tres de estos debates ahí en el YouTube y terminó uno encontrándose dos tipos de candidatos a mi juicio. El que es el de los partidos grandes, ¿no? O de las coaliciones grandes, que de alguna manera, incluyendo a Morena, tienen un discurso pues, muy parecido, ¿no? Muy de los que están jugando a ganar y que a la vez están cuidando. Si tengo en el gobierno, me cuido y doy ciertos discursos moderados, porque no quiero que la cancha se ponga, que el juego en la cancha sea difícil. Y por otro lado están los de los candidatos estos del RCP y de la Fuerza por México, del Verde en algunos casos, etcétera, donde lo primero que dicen es, yo no soy político. Y empiezan con la cascada de adjetivos a decir es que los políticos de siempre han hecho bla, bla, bla. Y yo soy, por inventar algo, yo soy ganadero. Y yo como ganadero hice muchos negocios muy buenos y entonces soy un empresario exitoso y por lo tanto yo soy el que sé cómo hacer que mi municipio X
sea el que funcione, porque yo no soy político. Y entonces regresan a ese discurso y caen en un discurso que no es propositivo, simplemente es decir, querer decir que son distintos, cuando muchos de ellos incluso vienen de los mismos partidos políticos tradicionales, pero se envuelven en ese manto de la no política para intentar convencer, y yo creo que no convencen. Es decir, está el discurso monolítico quizá de los tradicionales, eh, encabezado por los dirigentes, como bien dices, pero por otro lado, los que quieren disque entrar al ruedo, se dicen no políticos, y entonces no hay actividad que entusiasme a nadie. Yo no veo ni entusiasmado a los electores, ni entusiasmada a la prensa, ni entusiasmado a las cámaras empresariales, que también han hecho debates, y también son debates aburridos. Oye, ya han hecho debates y lo más genial es, varios de estos debates han sido desairados por los candidatos. O sea, como que los candidatos han agarrado otro estilo. Mira, dos importantes. En el caso de Morena, que no acaban de diluir sus desavenencias internas. Y entonces, mientras en el discurso se plantean como un partido ganador, con una propuesta, con una salida, con un... ¿no? En su actividad, denotan que están esperanzados al empuje que puedan recibir desde la presidencia de la República. No sé si lo has notado aquí en el Estado y de una manera muy, muy evidente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, pensabas tú que un tema ya superado en este momento que no iba a entrar, ya lo habíamos comentado otro día, la nueva Constitución, de repente sale un desangelado por allá metiéndole ruido a todo el proceso. Van, es decir, los partidos están tomando dos actitudes fundamentales, los grandes. Uno, subirse al carro y a la imagen del gobernador, del gobernante. Otros, subirse al desencanto de la sociedad, no a la propuesta, y te decía que la propuesta es como un forro, pero es que no existe un detalle, y te voy a dar un ejemplo de mi municipio para que puedas ver. La presidenta municipal de Metepec, hoy candidata a renovar la presidencia municipal, el año pasado, estoy hablando de a fines del año pasado, se gastó, no voy a decir más que X cantidad de millones de pesos en el saneamiento de las aguas del... Se los gastó. ¿Sí? A principios del año se volvió a gastar otra cantidad en la avenida que cruza Metepec, que se llama Pino Suárez o vialidad de Toluca-Tenango. Se volvió a gastar otra buena feria. ¿Y ahora que llovió? Y un poquito antes de terminar su agenda, se volvió a gastar en otra vialidad el reordenamiento de las aguas. Y en la primera mugrosa lluvia, no solo se le inundó donde había hecho las obras, sino se le inundó el centro de Metepec. Bueno, perfecto. Y yo dije, es un ejemplo. ¿Sabes cuántos candidatos han hecho
o han aprovechado la circunstancia. Se supondría que todos, ¿no? Bueno, eso lo supondrías tú. Dices, es el momento, ¿no? Sí. Sí, hubo un comentario de un candidato y de otro, pero tú sabes estrictamente lo que estamos diciendo, es decir, ni siquiera para exhibir los defectos de los gobernantes. Y te lo puedo decir porque en el mismo caso, y tú lo puedes vivir y ¿no? De las condiciones que se vive en el propio Naucalpan, o de las condiciones que se están viviendo en Tlalnepantla, o de las condiciones que están viviendo en otro lado, y luego de repente los candidatos están peleando por la pintura de las bardas. Y que me borraste, Literalmente. ¿Mandé? Digo, de que me borraste bardas, etcétera. No, Moreno anda chillando que en Huixquilucan le borran bardas, y ese es el tema de la campaña, ¿no? Oye, pero a ver, ¿No? dime una cosa. A ver, dices tú, y bueno, digo yo también, las campañas están aburridas, pasan cosas y los candidatos ni siquiera lo aprovechan. Pero yo digo, en ese sentido, el elector, Juan Pueblo, llamemos así, o Juan Ciudadano, que está viendo lo que está viendo, las campañas no le definen el voto, las campañas no le hacen cambiar del PAN a Morena, o de Morena al Verde, o del Verde al PRI. Lo que lo hace cambiar quizá, o a lo mejor pasar de la abstención a ir a votar, es el enojo. A lo mejor en el DF, por ejemplo, que voy a poner un caso más extremo, ¿no? Caso más extremo, mucha gente a lo mejor no quería votar, pero cuando vio el problema de la desgracia del metro, dijo, no, esos gobernantes, ¿cómo van a seguir? Y a lo mejor eso hace que cierto número de personas decida salir del abstencionismo e ir a votar por algo que sucedió en su entorno. Puede ser el metro, muy grave, puede ser la lluvia, o puede ser alguna otra cosa que pase. Es decir, las campañas parece que no Pero tú lo sirven. acabas de decir. Las campañas parece que no sirven. Lo que sirve es lo que pasa afuera y lo extremoso. Claro, tú lo acabas de decir, mira, por un lado, y tú lo mencionaste muy claro, ¿qué están haciendo los partidos pequeños? Los partidos pequeños han optado por una figura insulsa. Yo no soy político, y lo voy a decir en un término más suavecito, ¿no? Soy ciudadano de a pie. Y desde es que ese es el tema. Y desde mi experiencia de ciudadano de a pie, puedo decirte que yo puedo gobernar mejor que esta ola de idiotas, porque eso es lo que están diciendo en las campañas. Hoy Sí, sí. te paras en cualquier evento donde ellos están, y aparte, te voy a decir, porque se ha perdido cualquier decoro. Además, Referirte al candidato no es solo decir que es X, Z, Y, porque bajarte al nivel del insulto, ¿qué es lo que está pasando? Le hace perder todo sentido a la campaña. ¿Qué están apostando? Y eso las encuestas lo están demostrando, más que si van a votar por un partido o por otro, por el sentido de hartazgo que tiene en la sociedad. Y los partidos están apostando a ser beneficiarios en cierta forma de ese hartazgo. No sé si lo has notado. Y entonces ves a los candidatos más o menos paseándose, pero sin lograr atraer demasiada atención para que no vaya a ser que ellos también sean fruto del propio hartazgo social. Eso es lo que yo he notado en las campañas. pero fíjate que, a ver, ahorita que dices esto último, me puse a pensar y dije, a ver, municipio X, no pongamos nombre, digamos un municipio mediano, de mediano a grande. Si tú eres el candidato y dices, voy a proponer algo extraordinario, pues casi, casi yo digo, ¿qué cosas hay de extraordinario que se puedan proponer? Porque de los 125 municipios, pues todos empezaron hace 3 años, ¿no? Y todos algo prometieron, y hace 6 años, hace 9, y hace 12.
Y yo me pregunto, ¿en qué lugar, en qué municipios, con las condiciones actuales del Estado de México, se pueden proponer cosas novedosas? Se proponía en la zona metropolitana en su momento, pues vamos a pavimentar las calles cuando pues, no estaban pavimentadas, ¿no? Hoy ya están pavimentadas, ya no puedes proponer esa gran obra, ¿no? O vamos a generar, no sé, mercados, a lo mejor ya hay, es decir, si uno revisa los años últimos 3, 6, 9, 12, te vas a encontrar con que los propios gobiernos, ya no candidatos, sino ya gobiernos, pues no ofrecen nada nuevo. Tú dime, a ver, dime 5 o 6 municipios donde hayan hecho en los últimos años algo novedoso, guau, que digas tú, este alcalde en verdad es súper poderoso. Pues la verdad es que no. Oye, lo que pasa es que ve al nivel de las campañas, ¿no? No solo son aburridas, sino los eslogans de las campañas son para botarte de risa. Los candidatos que aspiran a la reelección, en lugar de agarrar y decir, hemos logrado esto y esto y esto, ¿no? Se van al eslogan y velo, seguiremos transformando. Y dices, mi abuela. Sí o no es el seguiremos transformando. Dices, bueno, te voy a conceder que sigas transformando. Dime qué has transformado, lo que acabas de decir tú. Pero las campañas están muertas en ese sentido. No hay la propuesta, pero el rival tampoco sabe sacarle lujo, brillo a las carencias y a las deficiencias que estas administraciones han tenido. ¿Sabes dónde están surgiendo los ataques más grandes a los candidatos? Dentro de sus propias filas. Son sus propias filas las que amenazan, las que renuncian, las que se incomodan. Y se incomodan con el candidato porque no les dio el hueso, o porque les quitó el hueso, o porque amenazó a algunos estamentos de su quehacer. Por eso las campañas en este momento son, yo te lo diría, insulsas, sin propuesta, sin capacidad de proyectar sobre la sociedad, y lo único que están esperando unos y otros es que el hartazgo de unos y de otros sea el que les rinda los votos. No sé si lo has percibido así. No, igual, Y luego, métete en no, el otro camino, en los pequeños, ¿no? Vete bueno, tú no estás para verlo ni yo para contarte, pero te voy a decir, hay partidos políticos que, sabiendo que sus márgenes eran limitados y que su posición iba a ser más bien de comparsa en este juego para intentar mantener el porcentaje deseado para subsistir, que es la otra parte de las campañas que estamos viendo, se están pirateando los operadores políticos. sí, claro. Se los están pirateando de la manera más ruin que hay. Van con los operadores que tenían, los que hacían las listas, los que tenían los contactos, les ofrecen que les van a pagar, ¿sí? Los contactos les dan las listas, les dan las credenciales, les dan esto, y luego se va a ir muy vulgar, les pintan un verdadero violín. Y entonces, esos mismos operadores se están convirtiendo en los rivales al interior de las campañas. O sea, lo que no estamos viendo de las campañas afuera, se está viviendo adentro de los partidos políticos. Su falta de desaseo. Te voy a dar un ejemplo, sin meterme en nombres, pero te lo voy a decir. Un candidato que se propone
yo voy a defender a la familia. Y ya tiene el cuarto matrimonio, ¿no? Es tan pro familia que tiene 4. Exacto. Bueno, ya tiene un número X de votos. Pero el ejemplo que te quiero decir, no, y por eso no me atreví a dar nombres en esto, es porque su capacidad de credibilidad ante la sociedad se desbarata, se desvanece. Y luego tienes otro problema más grave que esto, que es lo que está sucediendo en estas campañas. Candidatos que brincaron de un partido a otro y que mantienen las propuestas de cuando eran del otro partido. Claro. Y eso hace poco creíbles las campañas, poco funcionales, ¿sí? Yo creo que yo creo que encontrar un retorno al pasado reciente, donde era quizá un poco diferente, es imposible, porque no va a poder ser igual. Pero Claro. lo que hace falta, creo yo, es audacia, ¿no? En quien compite, y un poco esa capacidad, ¿cómo le podemos llamar? Quizá antisistémica en cierta medida, ¿no? Para proponer cosas que rompan los esquemas y hagan que la gente voltee a ver. Pero yo digo, es más allá del periodo, en este caso un mes o mes y medio, según la candidatura. Yo creo que es un problema más allá. Es decir, uno quisiera tener como posible gobernante o legislador a gente que haya hecho ciertas cosas, ¿no? A gente que tenga un bagaje cultural, que tenga una organización, una estructura política, una estructura social, donde durante ciertos años o cierta etapa, pues la sociedad lo haya visto como una persona que ayuda a los niños, o que ayuda a los pobres, o que ayuda a los enfermos, o que es un cuate que se ha dedicado a ser altruista para ayudar a las comunidades más pobres, etcétera. Pero ¿cómo llamamos así? Esta, este tipo de ciudadanos que antes hacían muchas cosas y de la sociedad salían a los partidos, hoy creo yo que están desaparecidos. Hoy no se ven por prácticamente, creo yo, en ningún lado, que el partido X o el partido Y haya rescatado al gran líder social que ayudaba a rescatar a los niños de la calle y que hoy es un cuate que va a hacer una propuesta de desarrollo social. O que está el gran maestro que fundó las escuelas, fulanita de tal y menganita, que ayudó a los niños. Es decir, hace falta también en la sociedad que haya liderazgos que transformen la sociedad. Queremos transformarlo solamente desde la campaña, pero realmente antes, ¿quién hace cosas hoy? A ver, Leonel, ese es un tema que ya habíamos abordado. O sea, la democracia no se define por la capacidad de votar, sino por la capacidad de participar. Y lo que estás expresando tú claramente, si no participas antes en la construcción de la sociedad, no me digas que lo vas a sacar a la hora de los votos, ¿no? Es cuando tenía yo un buen amigo, diputado, y me decía, oye, vamos a tomarnos una copa. ¿A dónde? A un lugar donde no nos conozcan para que no nos echen de cabeza. ¿Dónde? En tu distrito. Sí, claro. Mejor, es decir, el buscar, cuando no construyes, cuando no eres definitorio en esto, los personajes son lo que estamos viendo hoy, pragmáticos de la política. Y yo te diría no de la política, del chambismo. Voy a ponerte un ejemplo, me voy a salir del tema del Estado de México, pero te voy a dar un caso tremendo. Hace 4 años, el PSOE amenazó con quedarse con la Comunidad de Madrid. ¿Sí? Hace 4 años, bueno. ¿Y cuál es el tema de Tere Ayuso que venía
de un proceso de reelección importante y que no tenía los inconvenientes que tiene nuestra democracia hoy en términos de representatividad. ¿Qué hizo Ted Ayuso? En cierto momento, primero olvidó las formas políticamente correctas. Tú tienes una vasta experiencia entrevistando gente de diferentes ámbitos de América. Y lo que hemos visto en los procesos últimos es que los que están avanzando son los que se plantean de frente a la sociedad con su participación y muchas veces sin tener miedo a lo políticamente correcto. Y entonces me quise ir al ejemplo de Madrid, porque de repente la Comunidad de Madrid, que es una comunidad autonómica, se convierte, cambia de color absoluto. Bueno, tan grave es el caso que Podemos, que traía una imagen de un partido luchador y todo, se echó al dirigente, lo acabó, lo hizo pedazos. Fíjate, la Comunidad de Madrid desbarató al líder nacional de Podemos. Lo hizo renunciar al Pablo Iglesias, ¿no? Por eso, lo desbarató. Entonces, regresemos al Estado de México. Los candidatos en este momento están jugando más a lo políticamente correcto que al pronunciarse en la participación ciudadana, en la generación de una participación ciudadana que haga posible, ahora sí vamos a usar la palabra, ¿no? La transformación de las cosas que hay aquí, ¿no? Pero vas a decirme, ay, Alfonso, pues ¿cómo esperas esto si el inexistente gobernador cambia de gabinete y ni se siente? Exacto. No sé si ni se siente. Metidos en un proceso fuertísimo y luego métete en el tema de las campañas. Marta Hilda, Enojada, ¿no? esa es la palabra fácil, un poquito más arriba de la enojada, pero no es que esté enojada, es que no se siente la fuerza de la estructura de un propio gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ofrecerle a la sociedad. Y entonces te vienen otros con la misma ingenuidad, redes sociales progresistas, háblalo claro, y me decías, ¿y cómo va a jugar el tema de los maestros? Y te digo, pues mira, yo no sé cómo juegue, pero redes sociales progresistas perdió el registro y el Estado de México no le aportó votos para que lo mantuviera cuando se llamaba Nueva Alianza. Sí, Y claro. entonces, ¿qué No, pasó? a lo que voy es que esto nos da pie a entrar a otro tema. Digo, simplemente le seguimos, pero nos volteamos hacia la parte del magisterio, de los grupos, digamos, que se llamaban o se llaman corporativos, ¿no? Porque, bueno, acaba de pasar el Día del Maestro y, bueno, todo el mundo habla de los maestros y ahora sí que todos los candidatos, todos, sin excepción alguna, los 13,000 y tanto, ¿cuántos dijimos que eran? Sí, 13,000, todos dijeron, yo apoyo a los maestros, porque son muy importantes en el desarrollo de México y el Estado de México, y los 13,000 dijeron, arriba los maestros. Pero pues los maestros son un grupo ciudadano también que pues tiene sus dirigentes magisteriales y tienen un peso político. Y bien decíamos, no solamente dentro de los partidos o lo electoral, sino también en la política cotidiana, más allá de las campañas. Te preguntaría, ¿cuál es el peso hoy en el Estado de México del magisterio? ¿Importa o no importa? Yo creo que el sindicato sigue pesando mucho.
el sindicato. El sindicato sigue pesando mucho y sigue obligando al gobierno del Estado a tomar decisiones de acuerdo a las necesidades del propio magisterio en el Estado de México. Y ¿quieres un ejemplo de lo que puede pesar el magisterio en el Estado de México? Adelante. Hoy terminó sencilla y puramente las campañas, por lo menos en el Valle de Toluca, de vacunación de maestros. Porque vacunaron a todos los maestros. Bueno, de Fíjate hecho, lo que estoy diciendo. Ni siquiera en el distrito. de hecho, Aquí, hasta Delfina Gómez vino a ver la vacunación, la secretaria de Educación Pública del país vino también a ver cómo vacunaban a los mexiquenses maestros. así es, pero fíjate, no fue un movimiento nacional, Lionel. Tengo claro, no fue un movimiento nacional. Fue la fuerza del Estado de México que puso la exigencia. Y te voy a decir, se ha vacunado a maestros de todos los niveles y de oficiales y de particulares. Eso nada más te mide no la fuerza de un sindicato jugando a tener un partido, sino la fuerza de un sindicato montado en la negociación con un gobierno, que puede mover al gobernador y a la secretaria de Educación. ¿Eh? No es poca cosa. Y en el Estado de México. Pero este sindicato electoralmente pesa ¿para dónde? ¿Hacia qué lado pesa? Yo creo que tradicionalmente ha pesado para el PRI. Tradicionalmente ha pesado para el PRI. Y yo te daba el ejemplo muy claro de lo que pasó. ¿Qué pasó con Nueva Alianza cuando hace 3 años compitió Nueva Alianza por sí misma y con un PRI no queriendo apoyar, que fue lo que sucedió? Nueva Alianza perdió el registro. Bueno, Fácil y rápido. aunque localmente todavía lo conserva y está en alianza con Morena y el PT. Sí, pero por el otro lado está las redes sociales progresistas, ¿no? Uh-huh. Que es la misma Nueva Alianza con otra fachada. Ve y analiza los candidatos de redes sociales. Vienen de los mismos estratos, Lionel. Uh-huh. Yo digo, el sindicato de la educación en el Estado de México es un sindicato poderoso. Y aparte tiene una explicación grande. Tiene el mayor número de planteles en toda la República. Sí, claro. Sí, sí. Y eso se convierte en las instalaciones de maestros en Toluca, porque sea Toluca, porque es la capital y porque aquí está el sindicato, lo que tiene. ¿Qué instalaciones tienen? Ah, no, claro. ¿Qué instalaciones? Las que tienen. Es un sindicato Poderoso. que nunca ha sido amenazado, ni siquiera en sus prestaciones. Y Esos sí son de la mafia del poder, esto entonces. fue parte de yo creo que es la mafia del poder. Esa sí es una mafia del poder. Y es una mafia del poder que no le interesa, al final de cuentas, qué partido esté. Tienen clarísimamente el sustento de su poder y saben en qué se basa su poder. Sí, eso sí. Sí, sí. Pero bueno, el tema de las campañas es
es diverso. Yo insisto en mi postura de que es muy difícil que las cosas cambien cuando la clase política o los candidatos o los partidos no se atreven a salir de esa zona de confort en la cual hoy estamos y que haga que a su vez la sociedad y en este caso la prensa pues los pueda observar y los saque, ¿no? Porque también para el pobre periodista pues es aburrido cubrir un evento del partido 1, 2 o 3 porque son iguales, todos dicen lo mismo, se tiran las mismas piedras y bueno, resulta que Bueno, no hay nota. fue lo que te dije, ¿no? Ese fue el tema. Te dije, mira, están así, o sea, se me olvidó comentarte un tema sobre lo que pasa con las campañas, ¿no? En las campañas la gente conoce a los candidatos, aunque no lo creas. Sabe quién es fulano de todo. Claro. Entonces viene algo que me decía mi papá a mí, ¿no? Y me quedó muy claro, cuando yo le dije que iba a estudiar ciencias políticas, me dijo, oye, Alfonso, pero eso está de la fregada. No, papá, y me dice, no, es que la política está llena de indecentes. Y claro, cuando la gente decente, los ciudadanos, los participativos, no participan, ves lo que estás viendo ahorita. Sí, claro. Indecentes de todos los tamaños y por lo tanto incapaces de pararse con la cara limpia, hacer una propuesta, y déjate una propuesta, un ataque. Y claro, bueno, para cerrar este tema me quedo con una reflexión de algo que me comentó la otra vez Salvador Abascal, que decía, cuando hablaba él de qué era la política, etcétera, decía él que era muy triste que los ciudadanos se desentendieran de la sociedad y de cuando era muy triste porque eso significaba que que los malosos, dijéramos, se quedaran con el juego. Entonces los ciudadanos pues, Oye, participar en la política para no dejarles el juego a los de siempre, ¿no? oye, Aristóteles decía que el hombre era un animal político. Son políticos. Yo, yo tenía un amigo obispo maravilloso que les preguntaba a la gente, ¿y qué opinas de la política? Y les decían, no, yo no me meto en política. Y entonces el Señor les decía, híjole, cuando al son politicón le quitas lo politicón, lo dejas en su justa dimensión. Es sonso. O de animal. Claro. Muy bien. Ese es el tema. Y entonces por eso podemos hablar de rebaños y podemos hablar de borregos y podemos hablar de ciegos mudos. Oye, fíjate que traíamos un tema que habíamos comentado que íbamos a dejar a ver si, así como que en la parte de anecdotario cultural, pero creo que es importante y puedo encajar con este. En Tlalmanalco, este municipio allá por cerca de Chalco y los volcanes, hace unos días el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dio a conocer que encontraron una pirámide prehispánica que podría, dice, voy a leer una parte, que podría formar parte de un palacio de la élite, fíjate, de la élite del antiguo Altépetl de Tlacochalco, que era la cabeza de una confederación de diferentes pueblos ahí de la zona, que estaban sometidos a los mexicas, como muchos que estaban aquí, y que después esa confederación fue clave. Digo que tiene referencia porque, pues también de origen acá en estas tierras, pues había los caciques, el Tlatoani, que es el que habla, ¿no? El Tlatoani era el que hablaba, el que con la voz los convencía y jalaba. Y entonces también hay una cultura, quizá, o una subcultura, no sé cómo lo podemos llamar, que quizá también viene de aquellos tiempos donde, pues, como que uno o dos, o la élite, como dice aquí del palacio que encontraron, de una élite, pues era la que guiaba las cosas, ¿no? Entonces, digo, me queda claro que siempre debe haber liderazgo. Sin liderazgos no hay desarrollo, pues.
pero también creo que puede haber ahí algo Claro. escondido, una subcultura de falta de participación y siempre creer en el gran Tlatoani, ¿no? En el gran líder, ¿no? Oye, pero esto es de los Chalcas. Por eso Chalco y todo esto. Es la zona que la Confederación Chalca. Y los Chalcas llegan a dominar una parte del lago, muy importante, y al final de cuentas, después de, sin meternos en la narración histórica de todo el problema que sucede con el señor de Azcapotzalco y la derrota de Azcapotzalco y el ascenso de la Triana, que a veces no reflexionamos cuáles son las, la triple alianza, pero es Texcoco, es Tenochtitlan Y Escaposalco. y es Tlacopan. No, Tlacopan, que está Tacubaya hoy, enfrentito de Azcapotzalco. Bueno, con esta triple alianza, los mexicas logran, fíjate, tres cosas que tenemos que aprender para la historia del día de hoy. Porque hace unos días el presidente se atrevió a decir que Tenochtitlan se había fundado en 1321, ¿no? Todos los arqueólogos dicen que ese es un sueño guajiro, pero lo que sí es muy cierto y te lo voy a platicar es que según la versión histórica, más o menos por ahí de 1428, ya cuando los aztecas se hacen dueños del territorio y someten a las chalcas, a los Azcapotzalco, y empieza todo este dominio de lo que va a ser el dominio mexica, en esta conformación que se da, reescriben la historia. Sí, claro. Sí, la reescriben Y al reescribir, para evitar, evitar decir que, que les habían ganado los Azcapotzalcos. no, y evitar decir que venían, y entonces nace el mito de la serpiente y el nopal. Pero regresando a tu referencia cultural, fíjate que en lo que se acaba de descubrir, parece ser que era dicen un palacete, habrá que creerles a los arqueólogos, yo creo que era una fortificación de los charcas. Yo creo, por lo que ellos mismos dicen los de esos. El otro dato es que la última ciudad, la última guarnición mexica que vence Hernán Cortés y sus aliados es Malinalco. Es el último reducto mexica que cae. Y creo yo que estamos ante un caso similar. Malinalco, dicen el templo de Malinalco, no. La fortaleza, ahí entrenaban a sus guerreros más especializados, las élites. Esto es lo que nos quiere decir. Y supone ese ser, según lo que acaban de descubrir, que en ese lugar teje Cortés la alianza para invadir Tenochtitlan, ¿no? Hizo Al final, hizo la operación política de la que hemos hablado en otros momentos, que fue operación político-militar, ¿no? Se fue a echar su cafecito de esos tiempos y dijo, a ver, señores de Chalco, ¿qué broncas tienen? No, pues esta y la otra. ¿Contra quién? Ah, contra los del centro, o sea, los mexicanos, pues órale, véngase con nosotros. Y entonces, por cierto, se dice que a lo mejor ahí durmió alguna vez el señor Cortés, que lo narra también en sus cartas estas, ¿cómo le llaman? Las cartas estas, ahí se me fue el nombre. Las cartas de relación, ¿no? Pero lo que voy es, ¿no ves tú también esa forma de ser la política, no nada más en el Estado de México, pero bueno, estamos hablando del Estado de México, un poco que también tiene que ver con esta forma de ser de los pueblos originarios? claro, claro. Es eh, un aprendizaje que tuvieron los pueblos, ¿no? O sea, para vencer a Tenochtitlan, los pueblos originarios trazaron las alianzas.
¿O qué tú crees que 1,500 soldados españoles le dieron en la torre a los valerosísimos, hay que decirlo, valerosísimos y no solo valerosos, sino bien instruidos ejércitos de Moctezuma, que hoy decimos Moctezuma, pero Moctezuma Xocoyotzin es el grande, no era ningún de eso. Estos aztecas no fueron vencidos por 1,500 españoles. Y los hubieran hecho papillas en la primera, simplemente por cuestión numérica. El tema es cómo en estos pueblos se trazó un sistema de alianzas. Hay un libro precioso, te lo voy a recomendar, que se llama, déjame ver si lo tengo a la mano, te va a gustar para entender ese tema, que se llama, a ver si lo puedes ver bien. Quadratipartita Terrarum Orbe. La cuarta parte de la Tierra. Órale. Y es, órale. 500 años de evangelización, ok. Aquí, independientemente de lo que te digan la historia, pero para el tema que estás hablando en este momento, es importantísimo decir que el tema de la formación de las élites de los pueblos originarios fue un tema fundamental en la construcción del México novohispano. Y te diría yo, del México actual, porque en esa misma perspectiva, había dos procesos de educación fundamentales, y esto lo supieron usar los evangelizadores de una manera importante, porque a diferencia de lo que se platica, la conquista fue un conjunto de acuerdos. Cuando los acuerdos se rompen, se destruyen los estados. Y eso era un conjunto de acuerdos. El México novohispano fue un conjunto de acuerdos, y puedes darte una vuelta por todo el territorio nacional para que veas. Y te voy a dar 2 ejemplos nada más para entrar a la Catedral de la Ciudad de México, donde las congregaciones de artesanos y de ciencia libre, arquitectos, doctores, esto y lo otro, cada uno tenía un lugar importante, tan importantísimo, que el acta de independencia no es firmada por unos personajes, sino son por los personajes que representaban los diferentes gremios de la Nueva España. Entonces, esa pregunta que tú acabas de hacer ahorita es esencial. Cuando se rompe el sistema de acuerdos y de alianzas, que en los mexicanos han sido fundamentales, se han destruido los países. Valga menos el Estado de México. Perdón por el breviario cultural. No, está bien, porque ese tema yo mencioné con énfasis en esta información del INA sobre de Tlalmanalco, el tema de que era como dice aquí, se me fue, de las élites, ¿no? Sí, era un palacio de las élites. ¿Por qué? Porque pues, estos cuates sabían bien, no solamente las mexicas, sino digamos todos los que estaban, en este caso los chalcos, sabían bien que pues esa educación popular no es tan posible, porque no te alcanza para cubrir toda una población nunca, ¿no? Ni en aquellos tiempos ni en estos. Claro. Entonces tenían, por ejemplo, el Calmecac, ¿no? Que le llamaban, que era precisamente para formar a los futuros gobernantes y líderes de la sociedad. Y yo creo que esos son temas como los que veníamos hablando. Esas cosas se han perdido y se ha quedado en la masa, en esa masa que avienta piedras a Moctezuma, ¿no?
es una masa que luego no piensa, y yo creo que los mexicanos debemos de aprender del pasado en este caso, y entender que, pues, que los liderazgos tienen que construir con educación, con cultura, con estructura, Claro. con estructura, y eso nos podría ayudar a entender un poco todo lo que pasa hoy en la vida sociopolítica. Pues yo lo que te acabo de decir es, México ha sobrevivido cuando ha tenido capacidad de unir a sus diferentes integrantes. Y por integrantes refiero a sus diferentes cuerpos sociales, que no todos son homogéneos, pero todos pueden tener finalidades homogéneas. Cuando hemos perdido esto, hemos perdido la mitad de nuestro territorio, hemos perdido la capacidad de organizarnos como sociedad política real, y cuando lo hemos tenido, hemos sido capaces de avanzar fuertemente. Eso es la verdad. Claro. No. Bueno, ya para cerrar, nomás un par de comentarios de temas muy rápidos, si quieres. Está el tema de la UAM, ya tomó posición el nuevo directivo, y ahí, hablando de alianzas y acuerdos, a la maestra Ballesteros pues, le tocó una posición dentro del gabinete de la UAM, ¿no? Y, y fíjate que es muy significativo el discurso que da el nuevo rector o las líneas de trabajo, ¿no? Donde habla del, pues un poco repite, dijéramos, lo que se vino hablando en la campaña, ¿no? Esta parte de la inclusión y la participación de las mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera. Es interesante y también tiene que ver con este último tema, ¿no? Que finalmente la política, como que la política ganó y evitó el conflicto o el choque de trenes electoral en el Consejo Universitario, creo que para bien, pero también tiene enseñanzas, pues, es decir, el que pierde o el que declina al final, pues tiene una recompensa, digamos, en un espacio y el discurso se mantiene sobre la misma línea, ¿no? Así es. Y dos cosas del discurso del nuevo rector que me parecieron buenas. Un esfuerzo por reordenar la universidad. De hecho, se cancelan 2 secretarías de la universidad. Que lo hace chiquito. Fíjate que yo no sé qué tan chiquito, pero la hace más eficiente. Y no es una universidad, la Universidad del Estado de México no es una universidad despreciable, es una universidad importante, no solo por el número de alumnos y de planteles que genera en el Estado, que debe de ser envidia de muchas universidades estatales, ¿no? Sino porque también ha tenido una gran calidad académica, nadie puede discutir la calidad. Y el discurso del rector se enfoca mucho, fíjate, bueno, para mí esto fue la sorpresa, el discurso va sobre la austeridad para darle prioridad al sistema educativo. A mí se me hace que esto es muy rescatable del rector y evidentemente más rescatables que supo curar todas las heridas, ¿no? Le dio su parte a todo. Y volvemos a caer en lo de siempre, Leonel. El grupo de los rectores en la universidad sigue siendo el grupo que manda y el grupo que mueve la universidad, irremediablemente. Eliminó 2 secretarías, le llaman, la de cooperación internacional y una que es de cultura y deporte o cultura, arte y deporte, una cosa así, ¿no? Así es. La internacional, porque los acuerdos de colaboración no necesitaban de una secretaría. Esto y el discurso es muy interesante en ese sentido, ¿no? Darle más capacidad para que los acuerdos internacionales se generen a través de las propias facultades universitarias. Y a la profesora Ballesteros, la secretaría de docencia le llaman. Vuelvo al tema, ¿no? A darle énfasis al proceso educativo de la universidad, que de alguna manera se había estado perdiendo porque ya venía generando mucho gasto
no porque fuera malo el deporte, pero ya venía generando mucho gasto extradeportivo con el pretexto deportivo, ¿no? Este era el tema de la universidad. Un buen discurso, ¿eh? Un Sí, buen discurso del rector. yo creo que empieza bien, pues, empieza bien su periodo. Vamos a ver si logra que haya estabilidad, que ojalá que se detenga ya ese tema de la violencia contra mujeres, que por ahí ha estado, ¿cómo se llama? Importante, ¿no? Y bueno, Es un tema fuerte, pero vamos a ver, mira, yo creo que el tema de la violencia contra las mujeres no se va a solucionar mientras no solucionemos el tema de la violencia en la sociedad. sí, Porque el tema no es si las mujeres están sufriendo enormemente, cuando si te pones a decir cuántas mujeres mueren por la condición de feminicidio, fíjate, y cuántas personas mueren al mismo tiempo por las condiciones de violencia, los números no son tan parejos. no, claro. Si no solucionamos el tema de la violencia en general, seguiremos sufriendo la violencia sobre la mujer. Pues es que es evidente. Imagínate ese gañán que se sube al transporte público y roba impunemente y golpea a los mayores, a los niños, a las mujeres. Pues cuando llega a su casa no creo que sea muy amoroso con su esposa y sus hijas, ¿no? Ese Claro, cuate, ese cuate que no le importa matar a una persona con tal de sacarle un automóvil, no va a ser amable y amoroso con la mamá, la abuelita y la tía y la señora de enfrente, ¿va? Entonces, pues ahora sí que la violencia contra las mujeres es causa de la violencia genérica que tenemos, ¿no? y esto se da, fíjate, el Estado de México sufre un gran tema de violencia y sobre todo en las concentraciones más altas de población. Lo cual quiere decir, primero, tres cosas. Y esto es lo que volverías a meter en el tema de lo que le ha faltado al gobierno de Del Mazo. Programas de apoyo y respaldo a la familia. No los hay. Porque la solución no es la tarjeta rosa. La solución es que no hay programas y políticas públicas para sustentar y defender la generación de las propias familias en las ciudades. Y te voy a poner el caso más grande. Las órdenes tú lo conoces mejor que yo, Netzahualcóyotl, Ecatepec, Iztapaluca. Todas estas zonas viven procesos graves de desintegración familiar. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de generar centros de convivencia y de asistencia cercanos para quienes trabajan y para quienes viven en esas zonas. Entonces, generamos graves problemas de violencia intrafamiliar porque no puede haber mayor tema de violencia que donde no hay integración. Tú lo acabas de decir. Si un fulano se mete en una camioneta y golpea a un anciano, quiere decir que su respeto para los ancianos, para las mujeres, para los niños, en su casa no existe. De entrada. Claro. Sí, y digo, y como Y hemos dicho, entonces, sí, digo, como hemos sí es, dicho, ¿no? la visión legislativa o gobernativa o de la gobernanza que le llaman, está solamente pensada en, dijéramos, La gobernanza. en controlar y controlar para que no se desparrame. Pero en lugar de apagarle a la flama, eso es lo que no terminan de entender, ¿no? Y, y yo creo que es también es un problema de discurso también. Incluso ya lo comentábamos, del feminismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de los que están a favor de la mujer, cuidando lo que está muy bien que lo hagan. Es decir, pero para que eso se resuelva hay que entrarle más allá, no nada más es el tema de mujeres, es el tema de violencia general.
en la medida que haya menos descontrol, en la medida que haya más calles oscuras, en la medida que haya menos empleo, pues va a haber un violentador, ¿no? Y va a haber incluso mujeres violentas, porque también es un tema que está descuidado. También hay muchas mujeres que ya participan en la delincuencia, no solamente, quizá no como la que hace, ¿cómo podemos llamarle? La que actúa en el acto delincuencial en sí mismo, no es la que a lo mejor la que se sube a robar, pero sí muchas veces hay la que está mirando, ¿no? La que sopla, la que le dice, es el momento, la que a lo mejor mafiosamente se mete dentro del coche para decir, es el momento que te subas. Es decir, también hay una participación femenina de ese lado y una participación femenina de la tolerancia a veces, con tal de que perdonen al hermano, al hijo o al papá, ¿no? Tú has puesto el acento muy claro, pero mira, el gobierno del Estado de México, ni a través de su sistema de desarrollo integral de la familia, ni a través de la Secretaría de la Familia, o Secretaría de la Mujer, que le llaman, ¿no? Ha instrumentado políticas de fortalecimiento de la sociedad mexiquense. Entonces, las familias se encuentran prácticamente desprotegidas frente al embate de eso que llamamos sociedad, pero que más bien es la masa, la comunidad. Y entonces, no hay, porque aparte, vuelvo a decirte, hoy yo te quiero preguntar, te lo pregunto en serio, ¿cuántos discursos sobre integración familiar le has oído al señor gobernador del estado? No, pues solamente dice, aquí está esta tarjeta, aquí está el dinero para que le echen ganas y puedan salir de sus apuros de mañana, ¿no? Así es. Y entonces se te crecen los problemas, no solo en estas concentraciones que hemos hablado, sino empieza a expandirse el cáncer hacia las comunidades pequeñas. Pero no hay políticas públicas del gobierno del estado para proteger la integridad de las sociedades y no hay proyectos, porque ¿sabes qué? No hay proyectos de darle identidad al Estado. El Estado se ha asumido como un Estado de migrantes, no como un Estado con una identidad propia del Estado de México. Bueno, brincos diéramos si fuera realidad el bendito himno del Estado de México. ¿Sí me explico? Brincos diéramos si hubiera el sentido de identidad de ser una prepotente existencia. Moral. Claro. Claro, pero Sí. no lo hay, porque no ha habido la intención, no hay la intención del gobierno del Estado. Y no es por falta de recursos. Tiene un sistema de radio fuerte y expandido. Tiene un sistema de televisión. Sí. Tiene una extensión universitaria impresionante. Pues ahí está otra. No es un gobierno, no es un gobierno manco. Exactamente. Es uno de los retos para los nuevos gobernantes en el Estado, para la nueva legislatura, generar también una cuestión de cultura e identidad, porque la cultura ayuda obviamente a que haya menos violencia, que haya menos desbarajuste, para que se rompa el llamado, muy famoso últimamente, tejido social, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estamos ya finalizando nuestro programa. Por ahí se queda pendiente, yo pongo en el tintero el tema del agua, que es un tema muy importante, que ha estado en las últimas semanas faltando. Y que también es un tema que también tiene que ver mucho con educación, ¿no? El tema del agua, Oye, lo dejamos y la abandonado. relación con el Distrito Federal, la relación del tema del agua con el Distrito Federal es patética. Y te lo voy a decir de una manera. Porque estamos llevando agua de Cusamala y de Lerma, ¿sí? Y estamos dejando a las comunidades agrarias, y ve las protestas que hay, sin el vital líquido para abastecer la Ciudad de México, y el gobierno del Estado de México ha sido omiso.
Y como en otros muchos, pues se deja llevar por lo que diga en el anterior Distrito Federal y hoy la Ciudad de México. Pero bueno, ese es un tema pendiente y muchos otros más que hay por ahí. Pues bueno, Alfonso, gracias por esta plática. Gracias a que nos escuchan y ven. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Buenas noches o días.